El aula de análisis táctico avanzado de la Academia Naval Galáctica era justo lo que se esperaría de una especie que jamás había perdido una guerra. Es decir, era absolutamente preciosa y completamente impráctica. Paredes de cristal que podían romperse si estornudabas mal, pantallas holográficas flotantes que dañaban los ojos si las mirabas de reojo, y sillas que, al parecer, fueron diseñadas por alguien que nunca se había sentado en una. El profesor Quetzalcoatl entró pavoneándose en la sala sobre sus 6 patas, gesticulando frenéticamente con los 4 brazos mientras comenzaba su ritual diario de recordar a todos la brillante doctrina militar solitiana. Su caparazón púrpura relucía bajo la iluminación innecesariamente intensa, y sus ojos compuestos recorrieron el aula con la clase de suficiencia que solo emana de 3 siglos de victorias fáciles contra especies que apenas sabían qué lado de un rifle de plasma sostener. Bienvenidos, futuros almirantes de la Coalición de Defensa Galáctica, anunció Quetzalcoatl, con ese tono de voz particular que usan los profesores cuando están a punto de decir algo que consideran increíblemente profundo. Hoy examinaremos la cumbre de la ingeniería naval, la joya de la corona de nuestra superioridad tecnológica. El aula estaba repleta de los sospechosos habituales. Estaba Vextar, un crillano cuyas escamas prácticamente brillaban con arrogancia, golpeando constantemente sus garras contra el escritorio con un ritmo que probablemente le parecía intimidante. Junto a él estaba Quinella, un aterio cuyas 3 cabezas se pasaban la mayor parte del tiempo susurrando sobre lo primitivos que eran los demás. El resto de la clase era una mezcla de varias especies, todas unidas por la absoluta certeza de pertenecer a la fuerza militar más avanzada de la galaxia. Y luego estaba Jake Morrison. El humano se sentaba en la esquina del fondo, con un aspecto tan fuera de lugar como una llave inglesa en una joyería. Mientras que todos los demás llevaban uniformes elegantes y ajustados que probablemente costaban más que los presupuestos de defensa de la mayoría de los planetas, Jake llevaba el uniforme militar estándar de los humanos, que parecía diseñado por alguien cuyo único requisito era asegurarse de que no se rompiera cuando alguien le disparara. Su cuaderno era de papel, lo que causó un gran revuelo en su primer día, cuando varios estudiantes preguntaron a sus traductores si funcionaban mal. Jake había llegado a la academia hacía 3 meses como parte de un programa de intercambio diplomático que nadie entendía bien, y la mayoría creía que era simplemente la forma en que el Consejo Galáctico trataba con educación a la nueva especie que recientemente había descubierto la capacidad de viajar más rápido que la luz. Los humanos eran vistos como encantadoramente primitivos, como una mascota que había aprendido a caminar sobre sus patas traseras. Adorables, pero no dignos de ser tomados en serio. Los demás estudiantes habían aprendido rápidamente a ignorar a Jake, lo cual le venía de maravilla. Pasaba la mayor parte de las clases tomando notas en su primitivo cuaderno mientras escuchaba conferencias sobre la superioridad de tácticas que estaba bastante seguro de que no funcionarían contra un enemigo decidido, con 2 dedos de frente y un buen suministro de explosivos. Ahora bien, continuó el profesor Quetzalcoatl, mientras sus antebrazos trabajaban en perfecta coordinación para manipular la pantalla holográfica. Comencemos con una pregunta. ¿Quién puede decirme qué hace que nuestros diseños de naves de guerra sean tan superiores a las toscas naves empleadas por civilizaciones menos avanzadas? Todas las manos de la clase se levantaron menos una. Jake se quedó allí sentado, con el bolígrafo sobre su cuaderno, con genuina curiosidad por escuchar la respuesta. Esto iba a ser bueno. La garra de Vestar se alzó primero, como era de esperar. El crillano prácticamente vibró de ganas de presumir. Profesor, nuestros diseños representan la fusión perfecta de belleza estética y guerra psicológica. Nuestros enemigos se rinden simplemente al contemplar las elegantes curvas del blindaje de nuestro casco. Excelente argumento, cadete Vestar, sonrió Quetzalcoatl, lo cual era una visión inquietante dado que los solitianos tenían demasiados dientes. El impacto psicológico de un diseño superior es innegable. Jake garabateó algo en su cuaderno. Parecía sospechosamente que estaba dibujando monigotes, pero nadie se molestó en comprobarlo. La cabeza central de Quinella habló, mientras las otras 2 asintieron con la suya.
Nuestra colocación de armas sigue la geometría sagrada de los antiguos, garantizando la máxima armonía entre forma y función. Geometría sagrada, murmuró Jake en voz baja, lo suficientemente alto como para que el traductor universal lo captara. Correcto. El profesor Ketbog no escuchó o ignoró el comentario mientras manipulaba la pantalla holográfica con una floritura que habría puesto celoso a un mago. Jake tuvo que admitir que la imagen que apareció fue realmente impresionante. La nave de guerra de la coalición parecía como si alguien hubiera tomado una obra de arte y la hubiera convencido de volar por el espacio. Era elegante, estilizada y absolutamente hermosa. Curvas amplias fluían de proa a popa como música congelada. El casco brillaba con un acabado casi de espejo que probablemente lucía espectacular en los vídeos de reclutamiento. Los emplazamientos de armas estaban integrados tan a la perfección en el diseño que apenas eran visibles, creando líneas limpias de innegable belleza. Miren, anunció Ketbog con la reverencia que suele reservarse para las ceremonias religiosas. El crucero de batalla de clase soberana. 2 kilómetros de perfección, capaz de alcanzar velocidades que envidiarían a la mismísima luz, armado con armas capaces de romper una luna, y tan hermoso que haría llorar a los poetas. La clase murmuró con admiración. Incluso Jake asintió en reconocimiento a la destreza. Era una auténtica obra de arte. Observen la perfecta integración de todos los sistemas, continuó el profesor, haciendo zoom en varias secciones de la nave. Sin protuberancias feas, sin blindaje rudimentario que perturbe la estética. Cada componente de la nave no solo cumple su función, sino que contribuye al impacto psicológico general de la nave. El cadete Mordak, un taxiano cuya especie se enorgullecía de su destreza en ingeniería, levantó la mano. Profesor, la eficiencia energética de este diseño debe ser notable. Todas esas superficies lisas reducirían la resistencia en los campos subespaciales. De hecho, y el factor de intimidación es incalculable, añadió otro estudiante. ¿Qué especie primitiva podría oponerse a una superioridad tan evidente? El bolígrafo de Jake se había detenido. Miraba la pantalla holográfica con la misma atención que solía reservar para intentar descifrar cómo funcionaban los dispensadores de comida alienígenas. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera resolviendo un rompecabezas mental. La belleza de nuestro enfoque, continuó Ketbog, claramente entusiasmado con su tema favorito, reside en que hemos evolucionado más allá de la cruda y bárbara idea de que las naves de guerra deben parecer instrumentos de guerra. Hemos trascendido la mentalidad primitiva que equipara diseños feos y angulares con eficacia. Varios estudiantes miraron significativamente a Jake, quien seguía estudiando el holograma con la misma expresión de desconcierto. Las especies salvajes, añadió Beckstar con un chasquido desdeñoso de garras, aún se aferran al concepto anticuado de que un buque de guerra debe construirse como una fortaleza. ¡Qué maravillosamente primitivo! Jake levantó la vista de su cuaderno por primera vez desde la aparición del holograma. Su expresión era pensativa, casi inocente. Parecía estar considerando algo. Jake levantó la mano. El aula se quedó en silencio, como suele ocurrir cuando ocurre algo inesperado. No es que Jake nunca participara, exactamente, pero sus preguntas solían ser cosas como ¿dónde está el baño? O ¿se supone que esta comida se mueve así? El discurso académico no era lo suyo. El profesor Ketbog parpadeó con los 6 ojos a la vez, lo que era el equivalente en su especie a una doble mirada. Sí, cadete Morrison. Disculpen si es una pregunta estúpida, empezó Jake, y la mitad de la clase se animó de inmediato porque las preguntas estúpidas de Jake solían ser, sin querer, hilarantes. ¿Pero por qué hay estos huecos en el blindaje aquí, aquí y aquí? Señaló varias secciones de la nave holográfica, donde el casco liso parecía tener aberturas intencionadas. La expresión de Ketbog adoptó esa mirada paciente que tienen los profesores cuando están a punto de explicar algo a alguien que claramente no entiende los sofisticados conceptos en juego. Esos no son huecos, cadete Morrison.
Son puntos de integración estética. Sirven para múltiples propósitos, más allá de la mera protección. Oh, dijo Jake, aún confundido. ¿Qué tipo de propósitos? Vestar resopló, como si soltaran el aire de un globo. En serio, Morrison. Se llama guerra psicológica. El enemigo ve la confianza que tenemos en nuestro diseño, la declaración artística que hacemos, y comprende de inmediato que se enfrenta a una fuerza superior. Además, añadió la cabeza izquierda de Quinella, mientras la derecha ponía los ojos en blanco al tener que explicar algo tan obvio. Proporcionan una dinámica óptima del flujo de energía. Los huecos permiten una mejor disipación del calor y la manipulación del campo subespacial. Jake asintió lentamente, como si intentara procesar la información. Entonces esas aberturas son intencionales. Claro que son intencionales, dijo el profesor Ketbach con exasperación apenas disimulada. Todo aspecto del diseño de naves de la coalición es intencional. No nos limitamos a juntar placas de blindaje, como algunas especies bárbaras, y esperar lo mejor. Varios estudiantes rieron entre dientes ante esta obvia referencia a la filosofía de la ingeniería humana. Bien, vale, dijo Jake, hojeando su cuaderno como si buscara algo. Entonces, ¿esos huecos conectan directamente con los sistemas internos? Los alienígenas proporcionan acceso a componentes críticos para mantenimiento y mejoras, explicó el profesor con el tono de quien habla con un niño particularmente lento. Es ingeniería elegante, cadete Morrison. Forma y función en perfecta armonía. Jake guardó silencio un momento, estudiando el holograma de nuevo. Luego preguntó con el mismo tono inocente, ¿qué pasa si alguien dispara en esos puntos? La pregunta flotaba en el aire como un mal olor. Los antebrazos del profesor Ketbach hicieron un gesto de desdén. Nuestros sistemas defensivos son demasiado avanzados para que tácticas tan primitivas sean efectivas. Nuestros escudos, la composición de nuestra armadura, nuestra superioridad táctica, todo se combina para hacer que tales preocupaciones sean irrelevantes. Pero si los escudos fallan, insistió Jake, aparentemente ajeno a la creciente tensión en la sala. O sea, los escudos pueden fallar, ¿no? ¿Y si alguien simplemente apuntara a esas aberturas con, no sé, un misil o algo así? Bextar soltó lo que podría haber sido una carcajada. Morsin, estás pensando como un bárbaro. La guerra moderna no se trata de intercambiar golpes como en una simple pelea a puñetazos. Se trata de superioridad tecnológica, elegancia táctica, dominio psicológico. Además, añadió el cadete Selik, un voltariano cuya especie había inventado la mitad de los sistemas de armas de la nave. ¿Qué clase de mentalidad primitiva se centra en, ¿y si alguien nos dispara? Eso suponiendo que el enemigo sea capaz de acercarse lo suficiente como para atacar secciones específicas. Jake miró alrededor del aula, su expresión aún genuinamente curiosa en lugar de desafiante. Así que los huecos están ahí porque no esperas que nadie dispare a tus naves. El silencio que siguió fue considerablemente menos cómodo que el anterior. Jake se rascó la cabeza, un gesto que los traductores universales habían dejado de intentar interpretar hacía meses. Mira, aquí es donde me estoy confundiendo, dijo, y de alguna manera logró que pareciera que él era el problema, no el diseño de la nave que empezaba a parecer un queso suizo muy caro. En la Tierra tenemos este dicho, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, así que cuando construimos algo que se supone que lucha, asumimos que alguien se va a esforzar mucho por romperlo, señaló hacia la nave de guerra holográfica. Mirando esta hermosa nave, no dejo de pensar en lo que diría mi antiguo sargento instructor si me presentara a un tiroteo con un uniforme con agujeros deliberados. Los ojos compuestos del profesor Ketbeck comenzaban a... Se contrajo de una forma que sugería que se le estaba agotando la paciencia. Cadete Morrison, creo que no comprende la sofisticación de la guerra moderna. Esto no es un conflicto terrestre primitivo con armas de proyectiles rudimentarias. Ah, ya lo entiendo, dijo Jake con seriedad.
El combate espacial es mucho más complicado. De hecho, por eso me confunden las lagunas. Por ejemplo, en la Tierra, cuando descubrimos que la gente iba a disparar balas de cañón a nuestras naves, empezamos a poner blindaje donde era probable que las balas impactaran. Sobre todo alrededor de cosas importantes, como, ya sabes, las piezas que impiden que la nave explote. El cadete Mordack se removió incómodo en su silla flotante. Pero Morrison, ¿seguro que entiende que las armas de energía funcionan con principios completamente diferentes a los de sus proyectiles cinéticos primitivos? Claro, asintió Jake, pasando página en su cuaderno y comenzando lo que parecía sospechosamente un diagrama. Las armas de energía probablemente sean peores, ¿verdad? Es decir, si alguien impacta tu núcleo de energía con un rayo de plasma, te arruinará el día casi al instante. Miró de nuevo el holograma, entrecerrando los ojos ligeramente. Y a menos que lo esté interpretando mal, parece que hay una vista bastante clara desde este hueco, directo a lo que mi traductor me dice que es el reactor de fusión principal. El aula se quedó en silencio. El tipo de silencio que se produce cuando alguien señala que el traje nuevo del emperador es, de hecho, inexistente. Jake, aparentemente ajeno a la creciente tensión, continuó su análisis. En casa, teníamos estas cosas llamadas acorazados. Cosas grandes, feas y de aspecto brutal. Pero aquí está lo extraño. Fueron diseñados por personas que asumieron que otros se esforzarían mucho por hundirlos. Así que colocaron las partes importantes en el centro, rodeadas de mucho blindaje, con sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo. Señaló diferentes secciones del buque de guerra de la coalición. Esta nave es absolutamente hermosa. No me malinterpreten. Pero es como si alguien hubiera tomado todos los componentes vulnerables y los hubiera colocado exactamente donde sería más fácil impactarlos. La voz del profesor Kefika ahora tenía un ligero tono cortante. Cadete Morrison, estás operando bajo la suposición de que nuestros enemigos emplearían tácticas directas tan crudas. La guerra moderna se basa en la precisión, la elegancia y la superioridad tecnológica. Cierto. ¿Pero qué pasa si a tu enemigo no le importa la elegancia?, preguntó Jake. Y había algo en su tono que sugería que no era una pregunta tan inocente como parecía. ¿Y si simplemente están decididos a que tu nave deje de funcionar y no les importa especialmente hacerlo con elegancia? Las garras de Vextar repiqueteaban contra su escritorio mucho más rápido ahora. Estás describiendo la barbarie, Morrison. Las especies civilizadas no luchan como animales salvajes. Jake parecía genuinamente desconcertado por esto. Pero si luchas por tu supervivencia, o para proteger a tus familias o tu planeta, ¿no usarías lo que fuera que funcionara? Es decir, si alguien intentara destruir la Tierra, no creo que nos preocuparíamos demasiado por si nuestras tácticas eran elegantes. Volvió a mirar el holograma y su voz adquirió un tono más serio. Los humanos hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años. Nos hemos vuelto bastante buenos en descubriendo que funciona y que te mata. Y algo que aprendimos muy rápido es que el bando que sobrevive suele ser el que diseña sus armas y armaduras, asumiendo el peor escenario posible. El silencio se prolongó mientras Jake seguía estudiando la nave de guerra holográfica. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi pensativa. Esta nave sería absolutamente devastadora contra un enemigo que jugaba con las mismas reglas, luchaba de la misma manera, valoraba las mismas cosas. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien a quien no le importa tu guerra psicológica, no aprecia tu integración estética y solo quiere hacer agujeros en tu nave hasta que deje de disparar? Todos los estudiantes en la clase miraban a Jake ahora, pero no con la habitual mezcla de diversión y condescendencia. Por primera vez desde que había llegado a la academia, lo escuchaban como si realmente supiera de lo que hablaba. El ambiente del aula había pasado de la presunción académica a algo cercano a la genuina incomodidad. Jake pareció notarlo por primera vez y miró a su alrededor con esa misma expresión inocente que comenzaba a sentir. Mucho menos inocente. Lo siento, no pretendo ser difícil,
dijo, y varios estudiantes se dieron cuenta de que ya no estaban del todo convencidos de que estuviera siendo involuntariamente problemático. Es solo que los humanos tenemos la extraña costumbre de aprender de nuestros errores, y hemos cometido muchos errores en la lucha. Los antebrazos del profesor Ketvek ahora trabajaban en patrones agitados que su especie usaba cuando se esforzaba por no admitir que podrían estar equivocados. Cadete Morrison, aunque los conflictos históricos de su especie puedan parecerle relevantes, le aseguro que la guerra galáctica opera con principios que van mucho más allá de su comprensión actual. Oh, por supuesto, asintió Jake de inmediato. Pero aquí está la cuestión con los principios. Solo funcionan hasta que dejan de funcionar. Volvió a hojear su cuaderno, y varios estudiantes estiraron el cuello para ver lo que había estado escribiendo. Las páginas estaban cubiertas de diagramas que parecían sospechosamente análisis tácticos. Como, supongan que sus enemigos lucharán de la misma manera que ustedes. Miró directamente al profesor Ketvek, por primera vez desde que estaba en él. Academia. Su expresión no era de disculpa ni confusión. ¿Y si no lo hacen? El cadete Helek, cuya especie había diseñado la mayoría de los sistemas de armas que se discutían, habló con mucha menos confianza de lo habitual. Morrison, sigues hablando de estos enemigos hipotéticos que emplearían tácticas rudimentarias. La galaxia civilizada no funciona así. Jake guardó silencio un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Sabes, eso es exactamente lo que dijeron los franceses sobre la línea Maginot. Los traductores universales tuvieron dificultades con la referencia por un momento antes de proporcionar un contexto que hizo que varios estudiantes se revolvieran incómodos en sus asientos. Los franceses construyeron el sistema defensivo más sofisticado, avanzado y teóricamente perfecto de la historia. Jake continuó, su voz adoptando el tono de alguien que contaba una historia que había oído muchas veces. Se basaba en todas las lecciones aprendidas de la guerra anterior, diseñado por las mentes militares más brillantes de su generación, y era absolutamente inexpugnable contra el tipo de ataque que esperaban. El chasquido de las garras de Vestar había cesado por completo. ¿Qué le había pasado? La sonrisa de Jake no era particularmente reconfortante. Los alemanes la rodearon. El silencio que siguió fue de esos que se producen cuando una sala llena de gente se da cuenta de repente de que podrían haber cometido un grave error de juicio. Mira, ese es el problema de asumir que tu enemigo va a ser civilizado, dijo Jake, y algo en su voz sugería que llevaba mucho más tiempo pensando en ello que la duración de la clase. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que, cuando alguien intenta matarte, probablemente no será educado. El profesor Ketvek intentó recuperar el control de su aula. Cadete Morrison está describiendo escenarios que simplemente no se aplican a la civilización galáctica moderna. Las especies de la coalición han evolucionado más allá de esos enfoques bárbaros para afrontar los conflictos. ¿Lo han hecho?, preguntó Jake, y la pregunta quedó en el aire como un desafío. ¿O simplemente han tenido la suerte de luchar solo contra otras especies que piensan igual? Se levantó, lo cual fue lo suficientemente inusual como para llamar la atención de todos, y se acercó a la pantalla holográfica. Profesor, ¿puede mostrarme los registros de batalla de las fuerzas de la coalición? Ketvek entrecerró los ojos con recelo. ¿Qué tipo de registros de batalla? ¿Algún tipo? ¿Quizás los últimos 10 enfrentamientos importantes? El profesor manipuló la pantalla y apareció una serie de resúmenes tácticos. Jake los estudió durante varios minutos mientras el resto de la clase observaba con creciente inquietud. Interesante, dijo Jake finalmente. Todos y cada uno de ellos eran importantes. Una de estas batallas se ganó en el primer enfrentamiento. Victorias limpias y decisivas con mínimas bajas en ambos bandos. Naturalmente, dijo Vestar, aunque sonaba menos seguro de lo habitual. La tecnología y las tácticas superiores garantizan una rápida resolución de los conflictos. Jake asintió pensativo. ¿O nunca has luchado contra alguien tan desesperado como para ignorar las reglas?
Se giró para mirar a la clase y su expresión era seria de una manera que nunca antes habían visto. ¿Qué sucede cuando te encuentras con un enemigo al que no le importa sufrir bajas? ¿Qué sucede cuando no se rinden al ver tus hermosas naves? ¿Qué sucede cuando luchan por sus hogares, sus familias, la supervivencia de su especie y deciden embestir una de estas elegantes naves con un carguero lleno? ¿Es aceptable el uso de explosivos?, preguntó el cadete Mordack, con una voz apenas superior a un susurro. Los sistemas defensivos evitarían tácticas tan rudimentarias. ¿Lo harían?, preguntó Jake. Sus sistemas defensivos están diseñados para detener armas sofisticadas disparadas desde una distancia prudencial por enemigos que intentan preservar sus naves. Están diseñados para detener a un enemigo desesperado, dispuesto a sacrificarlo todo por la oportunidad de llevarse con ellos. El profesor Ketvik se quedó inmóvil, con sus ojos compuestos fijos en Jake, con una intensidad que sugería que veía al estudiante humano bajo una luz completamente nueva. Los humanos han luchado sucio durante miles de años, continuó Jake, con una voz tranquila pero con un tono que hizo que varios estudiantes se dieran cuenta de que nunca se habían preguntado qué tipo de conflictos habían moldeado la doctrina militar humana. Luchamos cuando nos superaban en número, en armamento y no teníamos ninguna posibilidad de ganar por medios convencionales. Aprendimos que la supervivencia no se preocupa por tus principios, tu estética ni tu sentido de la conducta civilizada. Señaló la nave de guerra holográfica, y de repente sus elegantes curvas parecieron menos un logro artístico y más una colección de debilidades estructurales. Esta nave es absolutamente perfecto para luchar contra otras naves que siguen las mismas reglas, valoran las mismas cosas y luchan de la misma manera. ¿Pero qué pasa cuando te encuentras con alguien como nosotros? La pregunta flotaba en el aire como una espada de Damocles, y el profesor Ketvik parecía estar considerando seriamente si la jubilación anticipada podría ser una opción profesional viable. Sus ojos compuestos iban de Jake a la nave de guerra holográfica, y por primera vez en sus 3 siglos de docencia, parecía estar completamente sin palabras. Jake, aparentemente dándose cuenta de que acababa de demoler sistemáticamente los supuestos fundamentales de la doctrina militar galáctica frente a un aula llena de futuros almirantes, volvió a parecer ligeramente arrepentido. Es decir, estoy seguro de que nunca llegaría a eso, dijo, pero el daño ya estaba hecho. Se acabó la clase, anunció el profesor Ketvik abruptamente, mientras sus antebrazos trabajaban frenéticamente para apagar el disipador holográfico. Continuaremos esta discusión en la próxima sesión. Pero nadie se movió. Todos los estudiantes en la clase miraban a Jake con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror y el respeto a regañadientes. El humano, que había pasado 3 meses siendo tratado como un primitivo amistoso, acababa de explicar con naturalidad por qué toda su filosofía militar podría ser una receta para una derrota catastrófica. Mientras el profesor Ketvik salía apresuradamente del aula, murmurando algo sobre la necesidad de repasar los estándares del currículo, el estudiante alienígena comenzó a acercarse lentamente al escritorio de Jake. Vestar fue el primero en hablar. Su arrogancia habitual fue reemplazada por algo cercano a la curiosidad genuina. Morrison, dijo, golpeando nerviosamente sus garras contra su piel escamosa. Cuando analizabas el diseño de nuestra nave, no solo hacías preguntas al azar, ¿verdad? Jake levantó la vista de su primitivo cuaderno de papel, que guardaba en su mochila igualmente primitiva. Oh, las preguntas eran genuinas. Realmente no entendía por qué creabas deliberadamente puntos débiles en tu armadura. Es decir, todavía no los entiendo. Pero ahora entiendo que es porque nunca has tenido que preocuparte por enemigos que realmente intentaran explotarlos. Las 3 cabezas de la cadete Quinella mantenían lo que parecía una intensa conversación en susurros antes de que su cabeza central hablara. Dijiste que los humanos han estado luchando. Durante miles de años. ¿Qué tipo de lucha? De todas las clases, respondió Jake con naturalidad, colgándose la mochila al hombro. Peleábamos con palos y piedras, espadas y flechas, armas y tanques, aviones y misiles.
Peleábamos en tierra, mar, aire y ahora en el espacio. Peleábamos por territorio, recursos, ideología, religión, venganza y a veces, simplemente porque estábamos muy enojados unos con otros. Hizo una pausa, mirando los rostros de sus compañeros, y pareció darse cuenta de que estaba describiendo algo completamente ajeno a su experiencia. La cuestión es, continuó, que los humanos no dejamos de luchar porque nos volviéramos más civilizados. Simplemente mejoramos en ello. Cada arma que inventamos condujo a mejores armaduras. Cada táctica que desarrollamos condujo a contratácticas. Cada vez que alguien creía haber encontrado la manera perfecta de ganar una guerra, alguien más descubría cómo derrotarla. El cadete Mordack, todavía conmocionado, hizo la pregunta que todos estaban pensando. Así que cuando miras nuestras naves, nuestras tácticas, toda nuestra doctrina militar, ¿qué ves? Jake guardó silencio un momento, como si buscara la forma educada de decir algo inherentemente descortés. Finalmente, se encogió de hombros con el mismo gesto casual que había molestado a sus instructores durante meses. Veo un ejército que nunca ha perdido una guerra porque nunca ha luchado contra nadie que realmente intentara ganarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tus naves son hermosas, continuó Jake, aparentemente decidiendo que la diplomacia era menos importante que la honestidad. Tus armas son increíblemente avanzadas, tus tácticas son elegantes y sofisticadas. Pero todas están diseñadas asumiendo que tus enemigos jugarán con las mismas reglas que tú. Señaló hacia donde había estado el holograma. Esa nave sería devastadora en un duelo entre caballeros. Pero la guerra no es un duelo entre caballeros. La guerra es lo que sucede cuando la civilización se derrumba y la gente empieza a intentar matarse entre sí de la forma más eficiente posible. La voz de Bextar era apenas un susurro. ¿Qué harías diferente? Jake volvió a sacar su cuaderno y pasó a una página llena de bocetos. Bueno, primero asumiría que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Entonces diseñaría sistemas redundantes para los sistemas redundantes. Blindaría cualquier cosa importante, y luego pondría más blindaje sobre eso. Asumiría que mis escudos fallarían en el peor momento posible, que mis armas se atascarían cuando más las necesitara y que mis enemigos serían más inteligentes, más desesperados y más despiadados de lo que estaba preparado. Les mostró sus bocetos, que no se parecían en nada al elegante buque de guerra de la coalición. Eran objetos angulares, de aspecto brutal, cubiertos de blindaje y repletos de armas. No son bonitos, admitió Jake, pero están diseñados por personas que esperan recibir disparos y quieren sobrevivir. A medida que las implicaciones de esta conversación comenzaban a asimilarse, varios estudiantes se dieron cuenta de que pasarían el resto de sus carreras militares preguntándose qué otros defectos obvios existían en su entrenamiento, sus tácticas y su comprensión fundamental de la guerra. El cadete Selik, cuya especie había diseñado la mayoría de los sistemas de armas actualmente en uso, hizo la pregunta que los atormentaría a todos. Morrison, si los humanos son tan buenos luchando, ¿y tus naves? Están diseñados para sobrevivir al combate, y sus tácticas asumen el peor escenario posible, ¿por qué se unieron a una academia de la coalición en lugar de construir su propia flota? La sonrisa de Jake era amistosa, pero había algo en sus ojos que les recordó a todos los presentes que los humanos eran, según su propia admisión, una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de matarse entre sí. ¿Quién dice que no?, preguntó alegremente, y salió del aula, dejando atrás a un grupo de futuros líderes militares galácticos que repentinamente estaban muy interesados en revisar los términos de la admisión de la humanidad a la coalición. Afuera, en el pasillo, Jake sacó un pequeño dispositivo de comunicación que parecía sospechosamente más avanzado que cualquier cosa que el programa de intercambio humano-cultural de la Academia debería haber proporcionado. Almirante Chen, dijo en voz baja, creo que podemos avanzar a la fase 2 antes de lo previsto. Los estudiantes de la Academia están empezando a hacer las preguntas correctas, y sus profesores necesitarán tiempo para replantear su plan de estudios. Hizo una pausa,
escuchando la respuesta, y luego sonrió. Sí, señora, creo que por fin están listos para aprender lo que así es realmente la doctrina humano-militar, cuando no intentamos ser educados al respecto.